hablar, si me están escuchando bien. Entonces, Ya, sí. listo. Bueno, Vale. primeramente agradecer. eh, Gracias. Primeramente agradecerle a Ricardo Freire por la invitación, también a María Eugenia, y también agradecerle a Claudio Muñoz y a todos ustedes por la invitación nuevamente y por estar en este seminario. Entonces, como Ricardo les mencionó, yo voy a hablar sobre estabilidad e inestabilidad para la ecuación de KdV fraccionaria. Vamos que esta es más o menos la idea de la presentación. Voy a hacer una pequeña introducción de cuál es el modelo del que me voy a mencionar, algunos resultados que se conocen. Y esta parte, digamos que hay muchos resultados de la ecuación y me gustaría extenderme, pero pues el tiempo no me lo permite, entonces voy a tratar de resumir mucho. Luego voy a hablar sobre resultados de estabilidad orbital y luego de resultados de inestabilidad orbital y pues cerrando con unas referencias. Bueno. Vamos que hablando un poco del objetivo principal, pues como les mencioné, hablar de estabilidad e inestabilidad de ondas solitarias de la ecuación fraccionaria de KdV. Y digamos que todo lo que voy a hablar hoy está basado en una prepublicación que tenemos con la profesora Svetlana Rudenko. Pues está en ARCAD y el paper desde el 2022 está en revisión. O sea, ahí sigue en revisión, entonces es un preprint, pero pues más o menos les voy a hablar de los resultados que obtuvimos ahí. Listo, muy bien. La ecuación fraccionaria KdV es esta ecuación que ustedes están observando acá, es un modelo adhesivo. Aquí tiene la parte del tiempo, la parte de evolución, la parte dispersiva y la no linealidad de tipo polinomial. Entonces, digamos que ese es el modelo que vamos a estudiar. Es una ecuación que se considera fraccionaria porque aparece esta derivada fraccionaria de alfa y pues es un modelo que, como les mencioné, se va a trabajar en varias dimensiones. Aquí pertenece a RD. ¿Listo? La dispersión la vamos a considerar entre alfa y 2 y digamos que para que quede un poco más claro con la dispersión, con notación más estándar, este operador de alfa, el operador laplaciano de orden alfa medios. Entonces es lo que se conoce como el laplaciano fraccionario. Y este laplaciano fraccionario se puede representar, digamos que también utilizando una integral singular o el potencial de Riesz, que es este integral que aparece acá, este integral que se considera con el valor principal. Entonces, digamos que siempre que aparezca esta de alfa, pueden pensar como el operador laplaciano de orden alfa medios. Esa sería como una manera de entenderlo de esa forma. También digamos que yo voy a buscar soluciones del problema valor inicial, entonces esto se considera en Rn y como se trabaja en Rn, se puede caracterizar este operador fraccionario, si la función es suficientemente regular, como un multiplicador de Fourier. Y el multiplicador es multiplicar por esta función psi alfa. Entonces digamos que estas son las convenciones que vamos a seguir del operador laplaciano y este es el modelo que vamos a investigar, las ondas solitarias. ¿Listo? Entonces que quede claro, digamos, en ese momento. Digamos que esta ecuación, dependiendo de la dispersión que consideren, es una ecuación que aparece en bastantes modelos físicos y en y en diferentes situaciones. De hecho, mi concepto me parece que las ecuaciones fraccionarias están ganando bastante popularidad, precisamente porque son versátiles en estudiar diferentes tipos de fenómenos. Y también en ecuaciones elípticas también apareció muchos modelos fraccionarios, inclusive generalizaciones del operador fraccionario laplaciano. Entonces, digamos que básicamente estos modelos aparecen en fluidos, en diferentes tipos de modelación de aguas, de ondas. Eh, digamos que en general el modelo tiene aplicaciones físicas, eso lo debo mencionar, en dimensiones 2 y 3. Sí, perdón, en dimensión uno y 2. En dimensión uno pues es un modelo unidimensional que ha sido ampliamente estudiado, entre los cuales se incluye la Benjaminó, ¿no? Lo voy a mencionar en un segundo. Y en dimensión 2 él aparece en este contexto de shear flows, en, en dimensión 2 él aparece, y en dimensión 3 para arriba, pues no se conocen aplicaciones, pero pues digamos que nosotros hacemos un estudio de tipo matemático, del cual pues también deducimos aplicaciones para los modelos físicos. Y pues esto que estoy enlistando acá es una serie de aplicaciones de esa ecuación. Como les digo, es solo variar la dispersión. Y, y digamos que algo que me parece que resume por qué estas ecuaciones son interesantes es lo siguiente, y es el hecho que cuando ustedes varían la dispersión, en general lo que se busca estudiar, me voy a volver un momento, me disculpo acá si me vuelvo rápidamente, lo que se busca es estudiar la competencia entre la dispersión y la no linearidad, a ver quién gana. Entonces digamos que los términos dispersivos tienden a que la solución, por ejemplo, sea global,
pero cuando metemos un término no lineal como la ecuación de Burgers, pues entonces se puede generar un cierto choque o existencias no globales o ciertos comportamientos. Entonces, lo que se hace, la verdad, de fondo es estudiar la competencia entre dispersión y no linealidad, ver quién gana en la dinámica de las soluciones, bien qué genera más influencias. Y me parece que los operadores fraccionarios son flexibles en ese sentido. Digamos que cuando movemos alfa, de una manera hacer diferentes tests de diferentes dispersiones. Entonces, digamos que esa es como una gran motivación de estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, esa es una motivación y es de las razones por las que se va a estudiar. Digamos que modelos relevantes, voy a resaltar dos, que no los vamos, o sea, este no lo vamos a estudiar y es el caso alfa igual a 2, que es cuando el operador laplaciano fraccionario se vuelve laplaciano. Y en ese caso se obtiene la ecuación de Saharov-Kuznetsov, que es esa ecuación que ustedes observan acá. Este caso no me interesa porque ese caso, digamos, tiene un operador local, tiene una derivada que no es fraccionaria, pero es un modelo que está contemplado dentro de esa ecuación general. Y digamos que la ecuación que es más conocida es el modelo unidimensional, donde el laplaciano se cambia por la derivada de segundo orden y ahí se obtiene la ecuación generalizada de K de B. Entonces digamos que por esta razón es que la ecuación se llama fraccionaria K de B, porque de alguna manera lo que se hace es cambiar este laplaciano por su representante fraccionario. Muy bien, digamos que cuando alfa es igual a uno, también aparece un modelo muy interesante que viene dado por la transformada de Hilbert, la ecuación tipo Benjamin-Nono. Aquí aparece una Benjamin-Nono que es una Benjamin-Nono en dos dimensiones, en donde se considera la transformada de Riesz. Aparece el operador de Riesz. Este sí ya es un ejemplo de una ecuación que tiene operador no local. Y tal vez el caso más conocido sea el unidimensional, en donde podemos observar la siguiente ecuación, que es la ecuación de Benjamin-Nono, que es la ecuación donde aparece la transformada de Hilbert. Entonces es un caso conocido y se obtiene cuando alfa es igual a uno y esta sería su versión en dimensiones mayores. Así que se cambiará la transformada de Hilbert por el operador de Riesz. Entonces digamos que estos son ejemplos relevantes de la ecuación y ahora para seguir introduciendo la ecuación un poco, voy a mencionar los invariantes, algunos invariantes que él tiene, algunos lo que llaman la ley de momento, ley de conservación, que es nada. Aquí yo puse un medio, digamos, por una cuestión técnica, pero en un medio no se necesita. Para todo tiempo esta cantidad es conservada, o sea, es invariante por el flujo de la ecuación. Me interesa mucho, es la energía o el hamiltoniano, y ese viene dado por y esta sería la parte no potencial o la parte que viene de la no linearidad más bien. Entonces, esa es la no lineal y esta es la ecuación de la energía. Noten que en esta parte de la energía necesitamos una derivada de orden alfa medio. Entonces, y esas son dos cantidades importantes de la ecuación. También hay otra cantidad con invarianza de tipo L1, que es una invarianza que se da por la integral, solo en la primera variable. Esto muestra que la cantidad en la primera variable se integran es conservada, ¿no? El tiempo. Vamos que esta no la voy a mencionar, pero al menos se conocen estas tres cantidades conservadas. ¿Listo? Algo que también es importante en la ecuación es la variable. Si U es solución de la ecuación, usted escala solución de la ecuación. Oscar, Y esta noción de invarianza por escala, Ricardo. Ajá. ¿puedes repetir? Es ¿Cuál que parte? al último minuto, por favor. ¿Esta? Ah, ok. Gracias. Mencioné lo que la ecuación tiene invarianza de la masa. Ahora sí me escuchan bien, Ricardo. Sí, Sí, bueno, gracias. digamos que mencionaba que la ecuación, perfecto, la ecuación es invariante por esta masa en L2, por esta cantidad, y a su vez también es invariante con esta energía hamiltoniana, o sea, la ecuación tiene estructura hamiltoniana y esta es la cantidad que ella representa. Sí, esos son los dos invariantes. Y también mencionaba este invariante tipo L1, que es la invarianza que se presenta por la ecuación. Sí, digamos que todos estos tres invariantes son válidos para cualquier dimensión. Dimensión uno, dimensión 2, dimensión 3, dimensión n. Entonces son los mismos, solo tienen que reajustar la dimensión. ¿Listo? Y esas dos son dos invariantes claves para nosotros.
Muy bien. Ahora, es la invarianza por escala. Si U es una sola, lambda es esta ecuación con esta invarianza. Entonces, así, digamos que se busca un lambda para el cual si U es solución, haciendo esta escala, U lambda, como definida como ustedes lo observan, también sigue siendo solución. Perfecto. De esta manera, la invarianza por escala es muy importante porque nos permite estudiar espacios de Sobolev donde la norma homogénea, esta es la norma que solo considera la derivada, la norma homogénea es invariante bajo esa escala. Entonces ustedes pueden, digamos, tomar esta forma de solución, calcularle una norma y la idea es que cuando calculen la norma, esa norma sea invariante de lo mismo. Y el espacio que ponen acá es un h de ese punto. Entonces esa sería la invarianza por escala. Sí, de tal manera que esa escala sea invariante. Entonces la idea es encontrar aquel subíndice S. Ese índice se llama el índice crítico. Y ese índice me va a dar la medida de cuando el espacio es invariante. ¿Listo? Entonces ese índice crítico es este número. La dimensión sobre 2 menos alfa m menos 1. ¿Por qué es importante este índice crítico? Digamos que lo que yo les mencioné al comienzo es que en las ecuaciones dispersivas hay una competencia entre dispersión y no linearidad. Entonces, el índice crítico nos permite clasificar la ecuación en diferentes regímenes. Entonces, una clasificación es lo que se llama L2 subcrítico. Entonces, el L2 subcrítico va a ser el caso donde el índice crítico sea menor a cero. Y eso sucede para potencias m, donde esto pase. Potencias de no linearidad, recuerden, la no linearidad, donde esto pase. ¿Sí? Y digamos que en el caso se va a llamar crítico, L2 crítico, si esa no linearidad está igual a este término. Y también vamos a poder escribir el caso L2 supercrítico, que hace cuando el índice crítico sea mayor a cero. Y por último, vamos a escribir el último caso, que es el caso que a veces se conoce como caso de energía crítica, que es cuando el SC sea igual a 1, o alfa medios, perdón, que es la energía de la ecuación, y eso nos viene dando esta potencia. Digamos que es lo interesante y que yo intento que se vea en esta charla, que estos casos de criticalidad son importantes para definir dónde los efectos dispersivos son más fuertes que los efectos no lineales. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, cuando esto sucede, cuando la potencia no linearidad es pequeña, en este régimen vamos a encontrar que en este caso las soluciones y la onda solitaria van a ser estables, las soluciones son globales y todo se comporta muy bien. Sin embargo, cuando la no linearidad le gana a este índice crítico, que son estos dos casos, eh, vamos a observar que el comportamiento de la ecuación va a diferir dependiendo del tamaño del dato inicial o van a pasar diferentes fenómenos. ¿Qué quiere decir? Que el índice crítico es muy bueno o muy conveniente para dar conjeturas de cómo se comporta la ecuación. Entonces, digamos que sirve para conjeturar y nosotros en el deber de matemáticos, pues mostramos que tales conjeturas son verdad. Entonces, vamos a ver que este es el caso donde la onda solitaria es estable y en estos dos casos la onda solitaria es inestable. Y pues suceden más cosas en la dinámica de soluciones. Listo. Ricardo, ¿ustedes me pueden escuchar hasta ahora? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me Te puedes escuchamos confirmar? bien. Bueno, gracias. Listo. Digamos que aquí estoy siendo muy poco generoso. Esta es una lista de resultados de buena colocación, o sea, de existencia, unicidad y dependencia continua de soluciones de esa ecuación. Esta es una lista muy corta, de hecho, y me disculpo por cualquier omisión, pero pues solo les coloco esto así como que aparezca algo de índole informativo. Entonces, digamos que esas son ecuaciones que han sido muy estudiadas. Por ejemplo, en el caso de Benjamín Ono, para resaltar este último resultado del 2023, muestra el mejor resultado de buena colocación para la Benjamín Ono. Para dimensiones mayores o iguales a 2, yo tengo un trabajo en el 2019 y hay mejoras de ese trabajo por Robert Chipa en el 2019 también. Entonces, como pueden ver, es una ecuación que ha sido muy estudiada, la parte de Well-Posnes. Yo no me voy a centrar en eso. Les dejo aquí un poco la información para que vean que han sido ecuaciones muy estudiadas. Y digamos que algo también que ha sido, hay muchos tópicos de estudio de estas ecuaciones. Uno que a mí me llama mucho la atención es las dinámicas o el comportamiento asintótico a tiempo infinito. Y aquí hay un trabajo muy interesante, aquí me pueden ayudar
dos de los participantes, que es Ricardo y Claudio Muñoz. Ellos tienen un artículo trabajando con la ecuación de Benjamin-Ono, estudiando este tipo de preguntas. Sé también, escuché que Ricardo también está trabajando en algo parecido para la ecuación de dispersión más general. Entonces, digamos que estos son dos tópicos que se han estudiado para esta ecuación. Hay muchísimos más y solo resalto estos, digamos que han tenido buen impacto y han sido conocidos. Entonces, digamos que me disculpo por cualquier omisión. Obviamente hay mucho más trabajo, pero digamos que vamos a hacer eso. Listo. Queremos hacer en esta charla? En esta charla queremos estudiar soluciones muy particulares que se llaman soluciones de onda viajera o a veces la llaman ondas solitarias, que son soluciones que viajan con el tiempo, que parecen como traslaciones. Entonces, estas son soluciones que se obtienen de la siguiente forma. Digamos que por el estudio físico, estas ecuaciones cuando son a dimensiones mayores, solo se propone la traslación en la primera variable. Entonces, digamos que si quieren, piénsenlo en dimensión uno. En dimensión uno, digamos, solo tendríamos una dimensión y esto sería una onda solitaria. Entonces, una onda que viaja sin cambiar su forma o una onda viajera. Entonces, digamos que esos son tipos muy en ecuaciones dispersivas. ¿Listo? Entonces, digamos que se puede observar que si ustedes buscan soluciones de esta forma, entonces tal solución debe satisfacer la siguiente ecuación, que vendría siendo como una ecuación elíptica fraccionaria, ¿sí? De alguna manera. Entonces viene siendo esta ecuación elíptica y bueno, en dimensión uno será una ecuación diferencial ordinaria. Entonces digamos que estas deberían ser las soluciones que satisfacen, o a veces la llaman también soluciones estacionarias, porque pues ahí removimos la variable temporal de esa ecuación. Y digamos que otra cosa que hacemos matemáticamente también es remover esta constante y esa constante se puede poner igual a, y eso lo podemos hacer a través de un cambio de variable, a través de rescalar las variables. ¿Sí? Entonces digamos que estas son soluciones muy importantes para nosotros y para la dinámica o el comportamiento de las ecuaciones dispersivas en general. Muy bien. Gracias a esa función tan importante, podemos definir o puedo definirles cuál es la noción de estabilidad orbital. Entonces, ¿qué es la entender por estabilidad orbital? La noción es muy sencilla. Suponga que usted comienza con un dato inicial que está cerca a una onda solitaria, o sea, cerca a una onda solitaria en algún sentido. O sea, que usted está cerca. La pregunta natural es ver si eso implica que si yo cojo este dato inicial y encuentro soluciones de la ecuación fraccionaria K de B, si ese siempre permanece pegado a la onda solitaria en alguna norma. ¿Sí? Entonces, digamos que es un argumento tipo epsilon delta. Si yo comienzo con un dato muy pequeño a la onda solitaria, entonces su solución generada siempre permanece junta para todo tiempo. Entonces eso es lo que se llama la noción de estabilidad. El problema es que en ecuaciones dispersivas esta noción no es correcta. No es correcta porque uno podría considerar, digamos, dos ondas pegadas con velocidades distintas y después ellas se separan. Entonces, para eso se introduce una noción fuerte que es la noción de estabilidad orbital. ¿Qué quiere decir la estabilidad orbital? Para definir eso, tengo que definir primero lo que se define como una vecindad cilíndrica. Entonces, una vecindad cilíndrica es esto, son todas las funciones en H alfa medios. Esto es el espacio que se necesita para que la energía o el hamiltoniano tenga sentido, tal es que el ínfimo, la distancia entre ese punto y cualquier traslación de la onda solitaria es pequeña. ¿Sí? Entonces, esa sería esa noción de estabilidad orbital, digamos. Se comienza de la siguiente manera. Suponga que usted tiene un dato inicial que pertenece a alguna de estas vecindades. Esa es la idea. Entonces la pregunta es ver si la solución de la ecuación fraccionaria K de B que se genera siempre permanece pegada a esta función. ¿Sí? Y digamos, por decirlo así, esta noción se llama estabilidad orbital porque noten que esta norma que aparece acá es la distancia entre la solución y las órbitas generadas por la onda solitaria y las traslaciones, la acción de grupo de traslado. Entonces yo traslado la onda solitaria y veo qué tan cerca está mi solución de la onda solitaria. Esto también se llama como una noción de estabilidad yo diría que por forma también, porque esto quiere decir que mi solución puede que esté cerca, módulo una traslación a la onda solitaria. Pero la pregunta en sí es bien estándar. Si yo comienzo pegado a una onda solitaria, ¿siempre permanezco junto a ella?
módulo traslaciones. Entonces esa es como la pregunta que busca la estabilidad orbital. Y se debe hacer a través de órbitas porque, pues, digamos que la noción necesita considerar traslaciones. Muy bien. Digamos que uno puede negar esta definición y cuando uno niega definición, ¿qué quiere decir que algo no sea orbitalmente estable? Quiere decir que, digamos, podemos encontrar un W, ¿sí? Tal que si el dato inicial está en una vecindad de tamaño y un que si el dato inicial está en una vecindad del tamaño delta, va a existir un tiempo donde la solución generada se sale de la órbita. Entonces es una noción que muestra cuando algo no es estable. Entonces ser estable es simplemente negar esta definición. Y repito, solo para cerrar, yo quiero que ustedes se lleven que la intuición de ser estable es que si yo comienzo con un dato inicial muy pequeño, muy cercano a la onda solitaria, la evolución o la solución de ese dato inicial siempre permanece cercano a la onda solitaria. Módulo traslaciones, sí, o sea, se invitan estas traslaciones, por eso se llama orbital. Y digamos que en este sentido, esta es una pregunta que ha sido ampliamente estudiada, o sea, esa es una pregunta, las referencias que cortas, digamos que se habla mucho del trabajo de Benjamin, que comenzó con esas correcciones hechas por Bona, en el paper él corrigió algunos argumentos formales, ampliamente estudiado, por ejemplo, aquí está Koenig, Martelli y Rubiano en el caso de la ecuación fraccionaria, Pilot y South y Angulo, y nuestro trabajo también hace parte de la línea. Y son trabajos que estudian esa estabilidad y la inestabilidad de ondas solitarias en ese sentido. Entonces, digamos que aquí les repito, la lista queda corta y digamos que algo que solo quiero mencionar para que quede abierto es que para el caso de la ecuación de Benjamín-Ono, inestabilidad, existe un refinamiento de la estabilidad que se llama la estabilidad asintótica. Digamos que la estabilidad asintótica, para el caso alfa igual a 1, se conoce por los trabajos de Kenny y Martel para la Benjamín-Ono. Ese es un paper que ellos muestran la estabilidad asintótica. Y yo solo quiero dejar acá que, al menos a mi conocimiento, para otros trabajos y para otras dimensiones y otras dispersiones, esto parece ser un problema abierto. Entonces todavía no se ha mostrado la estabilidad asintótica. Entonces, listo. Y aquí hago un paréntesis. Como tal, en mi charla, yo solo voy a hablar de estabilidad e inestabilidad de ondas solitarias para la ecuación FKdB. Esta estabilidad asintótica simplemente se las menciono como un problema. Lo dejo ahí abierto y pues es un problema bien interesante. Muy bien. Listo. Entonces, digamos que aquí les voy a mencionar qué fue el resultado que mostramos. Entonces, como yo les dije antes, cuando la ecuación es algo que se llama L2 subcrítica, cuando es subcrítica, uno espera que los efectos dispersivos le ganen a los efectos no lineales. Por ende, es que se obtenga estabilidad orbital. Y eso es lo que yo estoy mencionando acá. Nosotros probamos en este trabajo que si la dispersión está entre 0 y 2, la no linearidad condición de ser subcrítica, entonces se tiene lo siguiente. Si tú comienzas con un dato inicial que esté cerca a la onda solitaria, cerquísima a la onda solitaria, entonces la solución en este dato inicial de la ecuación fraccionaria KdB sí permanece pegada a esa onda solitaria. Entonces, eso es nuestro teorema de estabilidad orbital y permanece pegada a la onda solitaria, repito, módulo traslaciones. Entonces, este sería el teorema de estabilidad orbital que ustedes están viendo. Dato inicial cercano genera soluciones que permanecen cercanas para todo tiempo. Aquí voy a hacer un paréntesis. Y es que esos resultados que nosotros mencionamos se llaman resultados condicionales. Son condicionales porque todavía hay muchos casos donde no se sabe si la solución es evidente. Entonces, digamos que ese resultado vale para el tiempo de existencia maximal. Entonces, aquí este supremo del tiempo lo puse en R, pero este tiempo es existencia maximal de las soluciones. Y si se demuestra teoría global, automáticamente se tiene por nuestro teorema que esto vale. O sea, este teorema vale para cualquier tiempo de existencia de la solución. Entonces, digamos que eso es una pequeña salvedad que hago. Eso es una estabilidad orbital que se llama condicional. Es condicional a la teoría de existencia global. Muy bien. Digamos que otra cantidad que aparece acá importante es este índice Krivy que da una medida para que existan ondas solitarias. Eso también aparece, digamos, no siempre se puede obtener existencia de ondas solitarias. Esto se puede mostrar con identidades de Pohozaev y nos aparece este número de una estrella que ustedes observan acá. Este también da un límite, digamos, a la no linealidad máxima que podemos estudiar. Y digamos que este número
yo sé que es difícil de aprender, pero pues téngalo presente que él está asociado con la existencia de las ondas solitarias. Y digamos, aquí viene nuestro otro resultado, y nuestro otro resultado es el siguiente. Él esencialmente dice lo siguiente, consideren estos datos iniciales. Estos datos iniciales son esencialmente hacer una dilatación y escoger adecuadamente la onda solitaria. Son escoger estos parámetros, introducir una secuencia de parámetros de onda solitaria y considerar estos datos iniciales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con estos datos iniciales? ¿Cuál es la novedad de estos datos iniciales o para qué nos sirven? Estos datos iniciales nos sirven para lo siguiente, nos sirven para mostrar nuestro teorema de inestabilidad en el caso supercrítico. Entonces, ¿qué nos va a decir? El caso supercrítico era el caso donde donde uno espera que la no linearidad le gane a la dispersión. Y ese caso satisface lo siguiente, si m es mayor a 2 alfa más dimensión más 1, que este m estrella es donde existen ondas solitarias. ¿Listo? Y aquí aparecen otras condiciones técnicas sobre la dispersión. Entonces tenemos que las ondas solitarias son inestables ¿en qué sentido? En que con esos datos iniciales que les mostré antes, la onda solitaria, la solución que se genera, no permanece en la órbita. Entonces, este teorema es un teorema de tipo constructivo en donde damos unos datos iniciales para los que no es estable la onda solitaria para este caso. ¿Sí? El teorema esencialmente nos dice eso. Nos dice que existe un W como el épsilon, tal que para cualquier n existe un tiempo u sub 0 n, recuerden que esta es la secuencia que definí antes, son traslaciones de la onda solitaria, tal que este tiempo se sale de la órbita, o de manera explícita, no se tiene esta minimalidad, no se tiene que se mantenga cerca. Entonces, digamos que explicando de manera más ambigua, lo que este teorema de inestabilidad nos está diciendo, esencialmente, es que la onda solitaria, tú puedes comenzar con un dato inicial que esté cercano a la onda solitaria, pero después de un tiempo se sale de la órbita de la onda solitaria. Esto es lo que nos dice. Y nuestro teorema es constructivo en el sentido que nosotros damos explícitamente una familia de datos iniciales donde esto pasa. Entonces digamos que eso es lo que aparece. ¿Listo? Este es el teorema de inestabilidad. Aquí ya les presenté los dos teoremas principales de esta charla. ¿Sí? Y quiero mencionar que esto es para el caso L2 supercrítico. ¿Sí? Entonces ahí. Y este M estrella, como les dije, tiene que ver con la existencia de la onda solar. Entonces, este sería nuestro resultado de inestabilidad. ¿Listo? Algunas observaciones. Que para el caso unidimensional, la estabilidad orbital ya ha sido súper Oscar, trabajada, es un resultado clásico. Diré, solo te una pregunta, escucho. ¿SM estrella para usted es lo mismo que el energía crítico del problema o no? Ese problema está abierto. Perdón, ¿cómo era? Se fue. Oscar, Oscar. Sí fue. Ya volví. ¿Sí me escuchan? Oscar, Qué pena, claro. Sí, ya volví. no Nada, escuchamos es que, nada. ¿Puede repetir? así. Creo que Claudio me preguntó sobre este M estrella, ¿sí? Sí, Tú me preguntaste eso. Ese es exactamente el H1 crítico, ya, ok. cuando el H alfa medio, la energía es crítica. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Porque en ese índice es cuando muestras. Ah, perfecto, sí, que no existe onda solitaria. Digamos, hasta ahí llega. Vamos, ese es ahí. Sí, gracias, gracias. Listo. Sí, listo, perfecto. De hecho, yo estaba mencionando, antes de que se cortara, y les pido mil disculpas por mi internet, o sea, digamos, no sé qué está pasando. Yo estaba mencionando que Svetlana y yo con Rudenko trabajamos el caso subcrítico, supercrítico
Y este mismo teorema no lo hemos demostrado para el caso crítico. Ahí está abierto también para investigación. Entonces, digamos que solo quería mencionarles eso. Bueno, digamos que algo que les quería mencionar es que en el caso unidimensional esto ha sido muy estudiado. Y lo bueno de nuestra técnica es que nuestra técnica... Oscar, fuiste de base. Oscar, se perdeu la conexión, Oscar, porfa. Tranquilo. Vuelve Es que 30 segundos, porfa. yo creo que aquí, aquí solo les voy a decir que disculpen el internet de Colombia, está como malo. No, Entonces, sin ningún problema. Porfa, vuelve 30 entonces, segundos, porfa. no, Pero, sí, solo, dime. Sí, 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 yo repito. Eh, solo para cerrar, les estaba mencionando que nuestra demostración funciona para cualquier dimensión, eso es importante, y por ende recuperamos resultados conocidos de estabilidad, ¿sí? En el caso de la inestabilidad, digamos que en el caso de inestabilidad, yo quiero mencionar que este parece ser el que hace la demostración de inestabilidad con datos iniciales explícitos donde se genera la inestabilidad. Y esto es para cualquier dimensión. De hecho, había un problema abierto para dispersiones alfa, alfa entre 0 y 1, mostrar la inestabilidad orbital. Y nosotros damos una demostración a ese caso. Entonces, esa es una ventaja de nuestra técnica, digamos que eh, mostramos inestabilidad y es la primera vez que se da con datos iniciales explícitos. O sea, en general la inestabilidad se hace por otros métodos, ¿no? Métodos espectrales o se utilizan otras herramientas para hablar que es inestable. Pero nosotros damos una definición explícita en donde la inestabilidad se obtiene de negar la definición de estabilidad. O sea, nosotros vamos directamente a negar la definición de estabilidad y mostramos esto. ¿Listo? Y digamos que para dimensiones mayor o iguales a 2, todo lo que hicimos aquí es nuevo. Entonces, digamos que eso es algo que quería mencionar así rápidamente. Y digamos que solo no voy a tener el tiempo, obviamente llevo hablando mucho, pero tal vez por cerrarles, la prueba de estabilidad orbital, la prueba de estabilidad se sigue por un argumento de concentración de compacidad, concentration compactness, al espíritu de Cassel-Newns, siguiendo ideas de... Oscar, no se escucha. Uh, Creo que volví. Aló. Hola, hola, ¿todo bien? Sí, ¿sí me escucha? sí, 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 te ahora te... escuchamos. No, qué pena con ustedes. De verdad que no. O sea, en general mi internet es bueno, si me creen. Ya, ya sí les pido mil disculpas. Ya voy a conectar mi iPad, que se salió y comienzo. Listo. Pero sí me están escuchando bien, ¿sí? Sí, te escuchamos bien. Ok, pesadilla esto, perdón. Listo. Oscar, Entonces, ¿sí me oyes, Ricardo? Oscar, ¿tú puedes grabar el Sí, sí, sí. seminario y nos Aló. enviar? Sí, puedo.
Ah, pero dice que necesito permiso. No, ya lo sé. Intenta poner el seminario en la computadora, porfa. ¿Consigues hacer eso? No, es que poner como anfitrión al seminario. ¿Cómo? 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 Ah, no, 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 perdón, es que recién estaba como uno de los anfitriones, Oscar, pero no, 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 ahí veo que está bien. ¿Oscar? ¿Oscar? Aló. ¿Sí me escuchan ahora? Intentar poner la Eh, charla en la computadora, en tu computadora, no en iPad. ok, perfecto. Vamos a intentar así, porfa. No, si no sirve, Ricardo, yo les pido disculpas, pero es mi internet. O No, sea, no, si no, no llega no a es tu servir ahí, culpa, no es tu culpa. sí, sí, ahí sí me disculpo con ustedes, qué pena.